Juré que nunca cruzaría esa línea, pero Esteban me hizo sentir viva otra vez. Dicen que una casa demasiado grande puede devorar incluso los sentimientos más profundos. Y yo, Camila, lo sé muy bien. A mis 39 años, viviendo en las soleadas, afueras de Guadalajara, en una casa demasiado amplia para un corazón solitario, estaba casada con Julián, un hombre correcto, amable y eternamente ausente. Era viudo cuando nos conocimos, propietario de una cadena de restaurantes, siempre estaba viajando por asuntos de negocios. Al principio, creí que esa distancia sería beneficiosa, que me daría espacio para mí, para reorganizar mi vida. Pero con el tiempo, los días se convirtieron en ecos, y los pasillos de la casa, en laberintos de silencio. Esteban, su hijo, vivía con nosotros. Tenía 20 años, estudiaba educación física en la universidad. Siempre fue respetuoso, centrado, pero había algo en su forma de mirarme que intenté ignorar por mucho tiempo. Una mezcla de respeto con algo más. Algo que me hacía desviar la mirada y contener la respiración. Pero antes de contarte lo que pasó, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjamelo en los comentarios. Y por supuesto, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estoy a punto de revelarte, nadie lo habría imaginado. La primera vez que sentí que algo estaba cambiando, fue una mañana cualquiera. Esteban estaba en la cocina, descalzo, preparando café. El sol entraba de lado y delineaba los contornos de sus hombros bajo la camiseta, sin mangas. Me miró con una sonrisa serena y dijo: «Camila, ¿quieres un poco?», ofreciéndome la taza con tanta dulzura que mi mano tembló al tomarla. Fue solo eso. Simple. Pero todo mi cuerpo respondió. Me sentí confundida conmigo misma. Sabía que era incorrecto. Pero esa casa donde pasaba horas sola, de repente estaba llena de algo nuevo, vivo, palpable. Los días pasaron. Esteban comenzó a acompañarme en las caminatas por el jardín, me ayudaba con las compras, veía series conmigo cuando Julián no estaba, se reía de mis chistes, me escuchaba, me veía y yo comencé a revivir. Me pintaba las uñas con más esmero, elegía vestidos más ligeros, me sorprendía usando perfume antes del desayuno. ¿Ridículo? Tal vez, pero tú sabes cómo es cuando un corazón dormido empieza a despertar. Una noche, todo se intensificó. Yo estaba en la sala, doblando ropa en el sofá, y él apareció con una cobija. «Está haciendo frío. Siempre dices que se te enfrían los pies», dijo mientras acomodaba la manta sobre mis piernas. Nuestros ojos se encontraron. Se quedaron, allí, atrapados. Y en ese instante, el aire se volvió denso. Desvié la mirada. Respiré hondo. Me levanté y me fui a mi habitación, intentando apagar el incendio con silencio. Pero el fuego ya se había extendido. La tensión entre nosotros se convirtió en parte de la rutina, pequeños roces accidentales. Una mirada sostenida. Una respiración más profunda. Yo intentaba mantenerme ocupada. Rezaba para que Julián regresara pronto de viaje. Pero cuando él volvía, era como si la casa perdiera color. Me sentía invisible, otra vez. Una noche lluviosa, se fue la luz. Esteban bajó con una linterna. Yo estaba en la sala, encendiendo velas. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. Pero él se acercó. Mucho. Lo suficiente para que pudiera percibir el olor de su piel, de su camisa mojada por la lluvia. «Camila», dijo mi nombre como nadie lo decía, como si fuera música, como si me reconociera. «Esteban, no». Mi voz salió débil. Era una súplica, una negación, una confesión. Pero él solo me miró, no me tocó, no cruzó ninguna línea. Solo se quedó ahí, esperando, hasta que fui yo quien dio un paso, un solo paso,
y todo lo contenido durante semanas, quizás meses, explotó. Juré que nunca cruzaría esa línea. Pero él me hizo sentir viva otra vez. El beso fue lento, lleno de dudas, como si nuestras culpas bailaran al mismo ritmo. Y cuando por fin me alejé, mis ojos, llenos de lágrimas, encontraron los suyos. No había malicia, no había prisa. Solo había verdad. Una verdad que había intentado negar por mucho tiempo. A la mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa que nunca. Me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía, pero que ya no quería esconder lo que sentía. No, sé que depara el futuro. No sé si esto fue correcto o no. Pero sé que, por una noche, me permití existir. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para recordar que una sigue viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste algo que te sacudió el alma? Incluso cuando todo parecía estar en orden. Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres la segunda parte de esta historia, deja tu like y suscríbete, porque lo que sucedió después no lo vas a creer. Era un viernes cualquiera, o al menos debería haberlo sido. Julián había salido a otro de sus viajes de negocios. Apenas había guardado sus maletas, y la casa ya volvía a su silencio habitual. Me envolví en una manta, me senté en el sofá y puse una de esas películas antiguas que me hacían sentir, no sé, humana, nostálgica, tal vez incluso viva. El sonido del televisor era el único ruido en la sala, hasta que escuché pasos suaves en la escalera. Esteban. Apareció en el marco de la puerta, con ese aire relajado, sosteniendo un paquete de galletas. No podía dormir, dijo con una media sonrisa. ¿Puedo verla contigo? Asentí con un gesto, y corrí la manta disimuladamente hacia un lado. Se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Al menos al principio. La luz tenue del televisor proyectaba sombras en los rostros de los personajes, y también en el suyo. Sentía su presencia, como una segunda piel. El calor de su cuerpo se esparcía por el sofá, alcanzándome sin necesidad de tocarme. Durante una de las escenas más intensas de la película, sentí algo. Un leve toque en mi rodilla. Rápido, casi imperceptible, pero real. Todo mi cuerpo se tensó. Fingí no notarlo. Pero mi corazón, ese ya no obedecía a la razón desde hacía semanas. Seguí mirando la pantalla, aunque ya no veía nada. La verdadera escena era entre nosotros. Me levanté de golpe. «Voy por agua», dije, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. En la cocina, traté de respirar hondo. El fregadero era mi punto de apoyo. No sabía si estaba huyendo o si quería ser seguida. Y cuando oí los pasos detrás de mí, lo supe. «Yo también quiero un vaso», dijo él acercándose. Tomé otro vaso, serví el agua y al entregarlo, nuestros dedos se tocaron. Fue rápido. Un segundo quizás. Pero dentro de ese toque vivía todo lo que no habíamos dicho. Toda la tensión. Todo el deseo escondido detrás de las cenas, de las risas discretas, de las mañanas con café y miradas esquivas. Lo miré, él me miró. Y por un instante, el mundo pareció en completo silencio. Ni el refrigerador, ni la lluvia afuera. Solo nosotros dos. Esteban no sonrió. Yo tampoco. Pero había un brillo en sus ojos, como si estuviera pidiendo permiso sin palabras. Y yo quería negarme. Quería ser la mujer moralmente intachable, la esposa fiel, la madrastra ejemplar. Pero en ese momento no era nada de eso. Era solo una mujer. Sola. Hambrienta de vida, de contacto, de sentido. Retrocedimos al mismo tiempo, como si el roce nos hubiera quemado. Cada uno volvió a su rincón de la casa. Pero esa noche no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese segundo. Mi piel aún sentía el toque. Mi corazón seguía acelerado. Y lo supe. Aquello fue una chispa. Y no hay chispa que permanezca inofensiva por mucho tiempo. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Pero nada lo era. Esteban me deseaba. Y lo más peligroso, yo también lo deseaba. Desde esa noche en la cocina algo cambió. No solo entre nosotros, sino dentro de mí. Esteban comenzó a acercarse más, sin cruzar nunca una línea clara, pero tampoco ocultando que esa línea existía, delgada y temblorosa como un hilo de tensión entre dos cuerpos que evitan tocarse, pero no los ojos. Por las mañanas bajaba a desayunar sin camisa. Decía que tenía calor, que acababa de entrenar. Yo fingía estar interesada en el periódico, en la taza, en cualquier cosa que no fueran sus hombros anchos, o la forma en que se rascaba la nuca con aire despreocupado. Pero lo notaba. Claro que lo notaba. Y empecé a preguntarme cuándo había dejado de controlar mis ojos. Prolongaba los abrazos. Aquellos saludos rápidos se convertían en segundos de más, apretones más firmes, manos que descansaban demasiado tiempo en mi espalda. Ese tono de cabello te queda muy bien, Camila, comentó un día, casi casual. Gracias. Sonreí, desconcertada. Era solo un comentario. Pero hacía mucho que nadie me veía así, ni siquiera Julián. Frente al espejo, empecé a notar mis propios movimientos cambiando. Un labial suave, un toque de rubor, ropa un poco más ajustada. Nada exagerado, pero todo con un motivo oculto. O no tan oculto. Me decía a mí misma que era por vanidad, que era bueno cuidarme. Pero cada vez que Esteban cruzaba el pasillo, mi estómago se encogía. Mi piel se erizaba. La gota final cayó una tarde, mientras ordenábamos los trastes. Él me estaba ayudando, como solía hacerlo últimamente. Abrí un cajón, me giré para tomar un plato, y él pasó por detrás de mí. La cocina era estrecha, nuestros cuerpos se rozaron, no de frente, no directamente, pero su mano tocó mi cintura. Fue rápido, sutil, pero tengo que confesártelo. Todo mi cuerpo se estremeció. Me quedé allí, inmóvil por un segundo, con los dedos aferrados al plato como si pudiera anclarme a ese instante. Perdón, murmuró. Él, con una voz baja, ronca, cargada de algo que yo también sentía, aunque ninguno lo dijera en voz alta. No respondí. Y esa noche tampoco dormí. Me quedé acostada mirando el techo, sintiendo aquella mano invisible todavía sobre mí. La casa parecía respirar conmigo, como si supiera todo, como si fuera una cómplice silenciosa de un deseo que crecía sin permiso. Pensaba, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Cruzaré esa línea? ¿Será que él quiere que la cruce? ¿O acaso él ya la cruzó? Me descubrí recordando cómo Julián ahora apenas me miraba a los ojos. Las conversaciones vacías, las cenas frías, los mensajes sin emoción. Y luego pensaba en Esteban, en sus gestos atentos, en el calor de los toques breves, en la manera en que mi nombre cobraba vida en su boca. Poco a poco, mi cuerpo decía cosas que mi boca aún se negaba a pronunciar. Todo parecía estar bajo control. Al menos, en la superficie. Seguía siendo la esposa dedicada, la madrastra cuidadosa, y Esteban era el hijo que ayudaba, que sonreía, que servía el café sin camisa y me llamaba Camila, con esa voz grave, como si mi nombre tuviera otro significado cuando lo decía él. Pero una tarde de domingo, algo rompió ese frágil equilibrio. Estaba arreglando la sala. Julián aún no regresaba. Esteban había salido a correr y el sofá estaba hecho un desastre. Cojines en el suelo, la manta arrugada y un cuaderno espiral olvidado en la esquina. Hubiera sido uno más entre tantos que él dejaba por la casa, pero algo me hizo abrirlo. ¿Curiosidad? ¿Aburrimiento? O tal vez, en el fondo, ya estaba buscando una señal.
Las primeras páginas tenían ejercicios, tablas, metas de entrenamiento, nada fuera de lo común. Hasta que, entre todo eso, cayó una hoja suelta, una carta, escrita a mano. La letra era de él, y lo que decía me heló la sangre y me hizo sudar al mismo tiempo. Ella tiene algo en la mirada. No es solo belleza, es ausencia de defensa, como si ni siquiera supiera cuánto me provoca. Me quema con su silencio, con la forma en que sostiene la taza, con la manera en que recoge el cabello y me enloquece sin siquiera mirarme. Quisiera huir de esto, pero ya es tarde. Y creo que si ella supiera, tal vez no se alejaría. Cerré el cuaderno, de golpe. Mis dedos temblaban. Me senté en el sofá, sosteniendo esa hoja doblada en el regazo como si fuera una prueba peligrosa. Y lo era. Eso lo cambiaba todo. Todo. Podía no ser sobre mí. Podía ser una fantasía, un desahogo cualquiera. Pero todo mi cuerpo lo sabía. Eso era sobre mí. Pasé el resto del día con la mente ausente, como si caminara dentro de un sueño que amenazaba con hacerse realidad en cualquier momento. Guardé la carta en el cajón de la cocina. La escondí como un secreto sucio, pero que, en el fondo, me hacía sentir viva. A la mañana siguiente, Esteban entró en la cocina. Yo ya estaba ahí, revolviendo el café. No dijo nada, solo me miró. Pero fue una mirada distinta. Ya no había disfraz, ni duda. Él sabía que yo había leído. Y en ese instante se selló un pacto invisible entre nosotros. Un pacto sin palabras. Un secreto que solo nosotros, dos, compartíamos. Bajé la mirada. No por vergüenza, sino porque, si seguía viéndolo, no tendría fuerzas para contener lo que todo mi cuerpo gritaba. Desde ese día, todo cambió. Las miradas se alargaron, las palabras se hicieron más escasas, las respiraciones más pesadas. Era como si viviéramos al borde de un precipicio, y cualquier gesto pudiera empujarnos. Esteban no preguntó si leí. Yo no dije que lo había leído. Pero ambos sabíamos. ¿Y tú? ¿Alguna vez compartiste un secreto con solo una mirada? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres saber qué ocurrió después, deja tu like y suscríbete al canal. Recogí los pedazos de vidrio con prisa, con vergüenza, con miedo de mirar a Esteban. Cuando por fin volví a sentarme, lo noté. Mis dedos estaban sangrando. Levemente, pero sangraban. Y aún así, dolía menos que lo que llevaba dentro. Después, de la cena, subí directamente a la habitación. Me encerré en el baño y dejé correr el agua, como si pudiera llevarse la culpa que ahora pesaba más que cualquier deseo. Minutos después, escuché golpes suaves en la puerta. ¿Camila? Era Esteban. Abrí. Estaba serio, la mirada tensa, la culpa marcada en su rostro, tanto como el deseo que ya no se escondía. No podemos seguir así, dije, intentando mantenerme firme. Él asintió, pero no se alejó. Lo sé, pero también sé lo que siento, y sé que tú también lo sientes. No importa lo que yo sienta. Julián confía en nosotros. Él cree en esta casa. Y hoy casi nos descubren. No me arrepiento, dijo él en voz baja como si hiciera un juramento. Solo no quiero hacerte daño. Mi corazón latía descompasado. Quería decir que se acabó. Quería pedirle distancia. Pero cuando se dio la vuelta para irse, sentí el impulso de correr tras él, porque lo que sentía ya no era un juego, ni una distracción. Era real. Y cuando el deseo se convierte en verdad, ya no hay escondite seguro. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas entre recuerdos, frases mudas, caricias que ardían aunque no fueran intencionadas. La culpa,
Y el deseo, las promesas hechas en silencio y los juramentos que nunca debieron existir. A la mañana siguiente, decidí hacer lo correcto. Le pedí a Esteban que habláramos, en el jardín, el mismo lugar donde solíamos tomar café riéndonos de las plantas torcidas o del perro del vecino. Pero ese día, el silencio era distinto. Llegó con las manos en los bolsillos, los ojos bajos, como si ya supiera lo que iba a decirle. Respiré hondo. Esteban. Comencé, con voz baja, contenida. Tenemos que detener esto. Lo que sentimos está mal. Tú lo sabes. Y yo también. No respondió de inmediato. Solo me miró. Pero no con enojo, ni con frustración, con comprensión. Lo sé, dijo simplemente. Eso me desarmó. Esperaba resistencia, insistencia, pero él solo asintió, con una mirada que decía todo lo que aún llevaba dentro y a lo que estaba renunciando. No quiero hacerte daño, Camila. Nunca fue mi intención. Solo quería que supieras. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran, que nunca te vi como mi madrastra. Siempre te vi como una mujer que merece ser amada de verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero sincera. No intentó tocarme. No pidió nada más. Solo me dio esa mirada y se fue, así de simple. Y yo me quedé allí, de pie, mirando el camino por donde se fue, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado. Algo que ni el tiempo, ni la rutina, ni mi propio esposo habían logrado despertar. Esa noche me acosté temprano. Julián dormía tranquilo a mi lado, como si todo estuviera en orden en su mundo. Pero yo lloré en silencio. Por primera vez en muchos años, lloré porque alguien me había visto. No como esposa, no como madrastra, sino como mujer, deseada, admirada, sentida y tal vez amada. ¿Y tú? ¿Has vivido un amor que tuvo que ser silenciado antes de comenzar? Besé a Esteban, y fue el beso más silencioso que ha gritado dentro de mí. La tarde estaba cálida, pero la brisa era suave. Estaba en la terraza, intentando organizar mis pensamientos, como quien trata de doblar recuerdos y guardarlos en algún cajón del alma. Tenía un libro en el regazo, pero no leía. Solo lo sostenía, como excusa para no perderme. Miraba al jardín, al cielo, a ningún lugar. Fue entonces que escuché los pasos. Esteban venía despacio, como si el silencio fuera demasiado frágil para romperlo. Dejé de fingir que leía. Nuestros ojos se cruzaron, y por un instante el mundo pareció suspendido. No dijo nada. Solo se acercó y tomó mi mano. Mi primera reacción debería haber sido apartarlo, romper el contacto, recordar las palabras que yo misma le había dicho días antes. Pero no pude. Esa mano sobre la mía era ligera, respetuosa, y estaba cargada de todo lo que no habíamos dicho. Se arrodilló, no en súplica, sino en reverencia, y con los ojos fijos en los míos, llevó mi mano a sus labios y la besó con una ternura que me desmoronó por dentro. Camila, dijo con voz baja y firme, nunca te pedí nada, nunca esperé nada, pero hoy solo quería mirarte a los ojos, una última vez, y estar seguro de que no estoy solo en este sentimiento. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas, entre nosotros, como si el viento se negara a llevárselas. Cerré los ojos, y por primera vez dejé de luchar. No era deseo, era más profundo. Era lo que queda cuando los impulsos se apagan. Era amor contenido, silencioso, pero vivo. Cuando abrí los ojos, él seguía ahí, mirándome con la verdad desnuda en sus pupilas. Y entonces, el beso sucedió. Fue lento,
delicado, y al mismo tiempo intenso como una confesión sofocada por semanas. Nuestros labios se encontraron, en medio del silencio, y allí, en ese único gesto, todo fue dicho sin palabras. El mundo desapareció, no había culpa, ni miedo, ni razón, solo verdad. El beso no duró mucho, pero lo que dejó durará para siempre, porque fue el beso más silencioso que ha gritado dentro de mí. Cuando nos separamos, sentí el corazón latir como nunca antes, y por primera vez supe que, incluso en medio del error, había algo profundamente correcto, pero algunas verdades duelen, y ese beso lo desordenó todo. Esa noche, después del beso, no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama mirando por la ventana, con el sabor de lo que fue y de lo que nunca podrá ser, aún en los labios. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, hice una maleta pequeña y me fui a visitar a mi hermana en León. No dije mucho, solo que necesitaba unos días. Ella entendió. Las hermanas lo sienten. Allí, entre el aroma a pastel recién horneado y las risas de mis sobrinos, empecé a entender todo. Lo que sentí por Esteban fue real. No fue una ilusión. Fue el reflejo de una mujer olvidada dentro, de un matrimonio demasiado silencioso, demasiado frío. No era solo deseo, era la necesidad de ser vista, tocada, escuchada. Días después, regresé a casa decidida. Llamé a Julián para hablar. Nos sentamos en la sala, como tantas veces antes, pero esta vez no oculté nada. No soy feliz, Julián, dije, con voz temblorosa pero honesta. Me miró sorprendido, pero no enojado, solo triste. ¿Desde hace cuánto? Desde hace mucho, respondí, bajando la mirada. No mencioné a Esteban. Eso era mío, nuestro. Pero allí cerré lo que ya estaba roto por dentro. Quiero el divorcio, concluí. Julián guardó silencio por largos segundos. Luego asintió. Si eso es lo que necesitas para encontrar paz, lo respeto. Nos separamos de manera civilizada, sin gritos, sin peleas, solo con la madurez de quienes comprenden que mantener algo muerto es más cruel que dejarlo ir. Pasaron los meses. Alquilé un pequeño departamento con ventanas grandes y cocina luminosa. Comencé a dar clases de cocina, algo que siempre amé pero nunca me atreví a seguir. Redescubrí el sabor de las mañanas tranquilas, del café bien hecho, de las conversaciones sinceras conmigo misma. No volví a ver a Esteban. No hablamos desde aquel día, y así era mejor. Esa historia debía quedarse donde empezó, en el rincón, íntimo de la memoria y del corazón. Hasta que un día, en el mercado, entre estantes de frutas y risas apagadas, lo vi. Esteban, más maduro, más sereno. Los mismos ojos. Nos miramos unos segundos. Él sonrió. Yo sonreí de vuelta. No hubo abrazos, ni palabras, solo esa mirada, una mirada que decía, lo recuerdo, y también, lo respeto, y así supe que a pesar de todo, la vida sigue, y que algunos amores no necesitan durar para ser verdaderos, solo necesitan haber existido. ¿Y tú? ¿Has vivido un amor que te transformó, incluso sin quedarse? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que también merece volver a sentirse viva. Porque a veces, la forma más profunda de amor es elegirte a ti misma. Tu historia puede tocar otras vidas, así como esta acaba de tocar la tuya. Y si esta narrativa despertó algo en ti, dale like, comenta, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y no olvides suscribirte al canal. Porque aquí, cada relato es un espejo del alma, y toda alma merece ser sentida.